tal, amigos y amigas? Dios nos concede el hermoso don de la vida, y la vida es para vivir en la alegría de la verdad de Dios. Bienvenidos a Reflexiones para la Vida, en un dicho y un versículo de la Biblia. Su servidor y amigo, Padre Chuy. Estamos ya en el inicio de nuestro programa de Reflexiones para la Vida, en un dicho y un versículo de la Biblia. Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos y la palabra de Dios nos ilumina y salimos adelante. Al pan, pan, y al vino, vino. Las cosas como son. A veces no nos gusta enfrentar la realidad como es, y como humanos, bueno, pues tenemos nuestros límites. La realidad virtual hoy nos llevó a creer que somos demasiado fuertes, y sí, en algunas cosas la imaginación nos ha llevado a inventar y reinventar muchísimas cosas, pero tenemos que aprender a vivir en la verdad de los límites, la verdad de Dios, la verdad de lo humano, la verdad de la realidad, la verdad de lo que tenemos y somos. Y la verdad es que pues, somos seres limitados, mortales, con muchas capacidades, pero nada más tenemos un tiempo y un espacio. La verdad no peca, pero incomoda, dice por ahí otro dicho. La verdad no peca, pero sana, depende también quién la diga y cómo la diga. Al buen entendedor, pocas palabras. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y aquí el asunto entonces, cuando Jesucristo nos invita a vivir en la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, no es porque Él quiera señalarnos nuestro pecado o nuestro error para lastimarnos. Depende quién lo diga. Cuando citamos este dicho de la verdad no peca pero sana, o la verdad no peca pero incomoda, en el caso de Jesús, Él quiere decirnos a la humanidad, dice San Juan y San Pablo: tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les concedió llegar a ser hijos de Dios. Aquí el asunto, cuando decimos al pan, pan, y al vino, vino, cuando queremos aclarar las cosas en el trabajo, en la casa, en la escuela, en la relación de pareja, en ti mismo, frente a tu proyecto de vida, si voy bien, voy mal, cuando queremos llamarlas a las cosas como son, por su nombre, y cuando le queremos poner los puntos a la I, como luego se dice, aquí el asunto es si lo dices y lo haces para salvar la situación, la persona, el matrimonio o un país. Si lo dices para salvar. Si es solo para lastimar, la verdad termina siendo, como luego dicen los que citan aquel otro dicho popular: si la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano, pero te tengo en mis manos, ¿no? Entonces ahí ya el asunto se complica, porque la verdad no es para salvar, para sanar. Cuando Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, el que venga a mí tendrá vida eterna, es porque nos quiere ofrecer justamente eso, la vida eterna. Vivimos en un mundo un poquito complicadito, donde de repente usamos la verdad para lastimar a los demás, o a veces hasta las noticias falsas, las fake news, chismes, difamaciones y rumores. Ahorita vamos a platicar de ese detallito, de estas cosas que nos suceden y nos hacen reflexionar. Pero si te fijas en el dicho al pan, pan, y al vino, vino, es un dicho que viene, yo creo, del Medio Oriente o de España, no sé dónde viene, pero aquí en México lo decimos. En otro dicho, pues las cosas como son, hay que hablar en plata, dice otro dicho, ¿no? Pero volvemos al inicio de la reflexión. Aquí el asunto es cómo decimos las cosas, con qué tono, con qué intención, porque pues caras vemos, dice otro dicho, y solo Dios sabe lo que hay en los corazones de cada uno, ¿no? Y como la cabeza y el corazón tienen muchos sentimientos, deseos, y unos de ellos no son muy buenos que digamos, bueno, pues aquí lo importante entonces es que cada uno, cuando oye la verdad o la dice, pues revisemos cuáles son las intenciones de cada uno al escuchar o al hablar. No es fácil cuando tenemos que enfrentar la realidad como es, aceptarla, pero bueno, en un duelo pues se pasa uno en varios niveles emocionales. De la negación pasas a la aceptación. Y si vives negando la realidad, bueno, pues como el símbolo aquel del avestruz que esconde su cabeza en un hoyo y deja
el pedazote de pierna ahí para que llegue el león y le dé la mordida, pero bueno, no podemos tapar el sol con un dedo, como luego se dice, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene que enfrentar en las diferentes situaciones de la vida, conste, a nivel político, a nivel religioso, a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel de vecinos, a nivel de trabajo, a nivel personal en tu interior. No podemos huir de la realidad. La realidad a veces es más dura de lo que pues nosotros quisiéramos que fuera, porque cuando idealizamos la realidad o a las personas, bueno, pues, en el mundo ideal, en el mundo del ciberespacio, pues en el mundo virtual, a veces las cosas pues, son perfectas, pero cuando bajamos a la realidad resulta que tiene sus límites, las personas tienen sus límites, las personas nos morimos, nos enfermamos, tenemos defectos o fortalezas, debilidades. Entonces, nada más que a la hora de llamar a las cosas como son, al pan pan y al vino vino, aquí el asunto, como Jesucristo viene a salvar a la humanidad, el asunto es si nosotros queremos salvarnos, salvar una familia, salvar un esposo, una esposa, salvar un matrimonio, salvar... ¿Con qué intención decimos las cosas? A veces, bueno, estamos heridos, agitados, pero bueno, en algún momento tendremos que sentarnos y reflexionar y analizar bien. Voy con, como se dice luego, en buena onda, pues, en buen plan, o definitivamente vas en mal plan. Y bueno, pues después hay consecuencias también. Cuando vas a decir las cosas, hay un dicho chino que es muy largo, pero dice que no digas todo lo que sabes, no hagas todo lo que puedes, porque puedes decir lo que no debes y puedes hacer pues lo que no puedes. Entonces, a veces quiere hacer uno más de lo que puede y terminas reventando. A veces sí tienes ciertas verdades en tus manos, como dices, tengo los pelos de la burra en las manos y te tengo en mis manos, pero sí, siempre va a haber uno más fuerte que tú. Siempre va a haber uno más malo que tú. Digo, cuando uno va con mala intención, ¿no? Siempre va a haber uno más malo que tú. Entonces tenemos que tener la suficiente inteligencia emocional para saber decir las verdades en el momento justo, la palabra en el momento correcto. No es fácil, a veces se equivoca uno. Bueno, pues inmediatamente pedir perdón, perdonar y pues vamos a ver cómo le va al mundo en el futuro, en los próximos 10 años, dice la ONU y el Papa dice que 7 tenemos para que dejemos de contaminar este mundo y el Papa dice para que cambiemos nuestro corazón. No solamente hay que dejar de contaminar y tener un mundo ecológicamente saludable, sino también tener una mente, corazón, pensamientos, miradas saludables. Vamos a una pausa y luego regresamos para leer un versículo de la Biblia que nos ayude a reflexionar y a tomar buenas decisiones. Regresamos en un momento. Pues ya estamos de regreso así rapidísimo. La verdad os hará libres. Juan capítulo 8 versos 31 al 38. Podemos leer todo el texto. La verdad os hará libres, dice Jesús. Estamos en un versículo de la Biblia que nos ayuda a encontrar pues, la luz para poder entender y tomar decisiones correctas. Cuando Jesús nos invita a vivir en la verdad, Satanás pues, es el príncipe de la mentira, de la discordia, avienta buscapiés, divide y vencerás, provoca problemas. Después Satanás se pone como el que soluciona el problema, pero él provocó el problema. Entonces, quién sabe, el que provoca un problema y viene después con una solución, quién sabe si su intención es buena. Entonces hay que tener mucho cuidado. En el mundo de la oscuridad, de la mentira, de la cizaña, de la división, pues ahí mejor un paso para atrás, sana distancia física, emocional, busca ayuda, trata de vivir tu vida lo más normal que puedas, comprende, analiza la situación y acércate a la luz, a la verdad. Al reflexionar tienes que buscar entonces tú, para ti, para los demás, para el entorno en el que vives, pues estar en la verdad, vivir en la verdad. No es fácil porque nadie nace aprendido, ya dijimos esta frase, vamos aprendiendo poco a poco, pero aquí está la capacidad del ser humano de abrirse a las novedades, la capacidad de asombro.
Jesucristo tuvo dificultad con los escribas y fariseos, con algunos, ¿no?, de su generación, hasta en el mundo político, religioso, civil, económico. Tuvo dificultades con algunas personas que no abrieron su corazón, su mente, su mirada al mensaje de Jesús. No hay peor ciego que el que no quiera ver, al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, el asombro de Jesús, y hasta llegó a llamar él pecado contra el Espíritu Santo a aquellos que... Dios perdona todo, dice Jesús, pero Dios no perdona al que no quiere ser perdonado. Lo peor que nos puede pasar entonces es la cerrazón, la dureza de cabeza y de corazón. Vivimos en un tiempo donde la era cibernética nos acerca demasiada información y mucho... Estamos en la era del conocimiento y de la información, pero de repente, pues no sé si lo que nos dicen es completamente verdad, si es justamente para que te acerques a la verdad, o lo que te dicen es para alejarte de la verdad. Pero bueno, de todas maneras, cada uno tiene que ver y pensar y reflexionar y analizar, porque lo que está en juego es tu propia salvación, la salvación tuya, de tu pareja, de tu familia, del entorno en el que vives, de la ciudad donde habitas. Aquí lo que está en juego entonces es tu salvación y tu felicidad. Y entonces las decisiones que tomes tienen que girar en torno a la verdad. Obviamente que pues no somos perfectos, somos perfectibles, vamos camino aspirando, dice San Pablo, aspiren a los dones más excelentes, aspiren a la virtud. Vamos paso a pasito, ¿no? San Pablo dirá en otro texto, quiero hacer el bien y hago el mal, que no quiero. ¿Quién me va a ayudar con esta fragilidad? Cristo. Entonces, hijitos míos, no pequen, dice el apóstol. Pero si pecan, tienen a Cristo como intercesor. Entonces, en la disposición que tiene el ser humano a ser mejor, vamos aprendiendo desde niños hasta el momento de nuestra agonía. Después entra el gran aprendizaje, nosotros que tenemos fe en la trascendencia, en la vida eterna. La muerte, la agonía es un paso, dice San Pablo. Vamos y aprendemos, nos abrimos. Dicen que cuando Santo Tomás estaba en agonía, tuvo una gran visión del cielo y mandó quemar todos los libros que había escrito. Gracias a Dios no quemaron la Suma Teológica y otros tratados que él hizo, sino la humanidad se hubiera quedado sin su influencia en filosofía, teología y otras ciencias. Pero fíjate el aprendizaje que está teniendo Santo Tomás, un gran teólogo, místico, filósofo, santo, que se abre a la novedad del cielo, tiene una visión de la presencia de Dios en su vida que se le abre, y él está dispuesto a recibirlo. Santa Teresa de Ávila, la gran mística, también tiene las visiones místicas que llega hasta la séptima morada. ¿Cuál es el problema del ser humano siempre, en algunos que no se abren a la verdad de Dios? Pues su cerrazón, su soberbia. El pecado de Adán y Eva fue haberse cerrado. Quiso ser más, pero en el fondo perdió lo que tenía. O sea, ese deseo de algo más no se va a lograr en la soberbia, se va a lograr en la humildad y abriéndote a la novedad. Es como los niños con esa capacidad que tienen de asombro frente a una hormiguita que va caminando en el suelo, frente a una hoja, una gota de agua que va cayendo. Vivimos en un mundo muy estresado que nos impide abrirnos a la verdad, y luego hay gente que cree que está en la verdad y pelea por la verdad, su verdad, y agrede a los demás. Entonces ahí se perdió la oportunidad de un diálogo y un encuentro con el otro. La verdad os hará libres. Entonces necesitamos disposición de mente, corazón, alma, palabras. A veces hay que hablar, a veces hay que escuchar, no sé, capacidad de asombro, disposición para aprender. Esta parte es muy importante. Muchos creen saber todo y son especialistas en todo, pero en el fondo están cerrados a la verdad. Sin embargo, podemos saber muchas cosas, obviamente, porque estamos abiertos a aprender, y hasta en oficios, habilidades y lecturas y películas, y esa capacidad de abrirte a lo nuevo te va a ayudar. Por otro lado, también a ser feliz, porque no solamente te hará libre la verdad, sino que te hará feliz, podrás ir y venir y entrar y salir, como dice Jesús, yo soy el buen pastor y mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, yo doy mi vida por ellas. Y puedes entrar y salir, con Jesús no hay problema. El problema de las sectas, o el problema de grupos sectarios que utilizan frases y palabras para dominar a otro,
Entonces, es que no te hacen libres. Y el problema también de otros que no les gusta pensar y prefieren que otros decidan por ellos. Y ahí está la trampa, se junta lo junto con lo pegado y ¿para qué quieres tú? Vamos a una pausa y luego regresamos para, pues, analizar algunas cositas de nuestra vida que nos ayudan a reflexionar. Ya estamos de regreso en este tercer bloque de Reflexiones para la Vida, en un dicho y un versículo. Hay cosas de la vida que nos ayudan a reflexionar y luego pues a tomar decisiones correctas. Al pan, pan y al vino, vino, la verdad os hará libres, dice Jesús. Pero ¿y qué hacemos frente a una realidad tan compleja? Frente a las fake news, los chismes, difamaciones, ruidos, rumores. En las ciencias de la comunicación se estudia este fenómeno. Antes pues no había el internet, entonces las fake news no eran tan abiertas como ahora, pero de todas maneras siempre ha existido en el fenómeno sociocomunicativo, por ejemplo, los chismes, los rumores, los ruidos no solamente el ruido físico, sino el aventar buscapiés por aquí y por allá para distraer a la gente. Les decía hace ratito que el diablo y los que hacen guerras utilizan la estrategia de divide y vencerás. Entonces, el ruido, el rumor, el chisme, la difamación hace que, bueno, pues cierta verdad para distraer a un grupo de personas o a una persona para que no vea la verdad y no la tome y no la siga. Entonces vamos a hacer un ruido por allá, un chisme o una difamación. Es la estrategia del malvado y del perverso, eso no te preocupes, siempre ha existido y existirá hasta el final de los tiempos. Lo que sí dice Jesús a propósito de los escándalos y de la mentira propiamente, de quien vive en la mentira, no es que exista la mentira, aquí el asunto es quien persiste en la mentira, porque algunos pueden salir de la mentira, ¿no? El hijo pródigo en el Evangelio de San Lucas nos dice que toma conciencia cuando está deseando alimentarse con el alimento de los cerdos y no se lo dan y dice, ¿qué estoy haciendo yo aquí en la casa de mi padre? Hay pan de sobra, entonces volveré a la verdad. Jesucristo también menciona en el Evangelio de San Lucas, hay más alegría por un pecador que se arrepiente, o sea, que regresa a la verdad, a la luz, que por 99 que ya están en la verdad, ¿no? Pero fíjate cómo Dios, de hecho es la lógica del Evangelio, Cristo siendo Dios se hace hombre para rescatar a la humanidad. Quien vive en la mentira y no quiere la verdad, obviamente que va a revolverse. Los demonios, nos decía un profesor de exorcismo que los demonios se revuelcan cuando ven la luz, cuando ven a Jesús, cuando ven a la Virgen María, cuando alguien anda mal en un vicio, una adicción, un error, un problema o un duelo que no quiere salir de él y no quiere aceptar la realidad, obviamente que pues se agita, niega, grita, araña, ¿sí? ¿Y cuál es el problema entonces de nuestra sociedad moderna? Demasiado ruido, demasiada información. Estamos en la tiranía del ruido, decía un cardenal, que no recuerdo su nombre para citarlo, pero por ahí encontré en Vatican News esta información. La tiranía del ruido, de la música, las imágenes, pum, 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 nos llevan a veces a dispersarnos y confundirnos. Es otra estrategia del demonio. ¿Qué tiene que hacer cada persona en medio de un mundo donde hay miles de millones de imágenes y sonidos y contenidos mediáticos? Tienes que escoger. En el año 300 muchos monjes se fueron al desierto a vivir su cristianismo aislados de un mundo donde el imperio romano, pues, aunque ya el cristianismo no era perseguido, era permitido de alguna manera porque Constantino lo permitió. Entonces muchos cristianos ya no eran los cristianos auténticos, sinceros, que seguían a Cristo con todo su contenido. Entonces, ¿qué hacer ahorita en un mundo donde estamos demasiado dispersos, demasiada superficialidad? Bueno, pues cada uno tiene que escoger el pequeño entorno en el cual le toca vivir y que él lo escoge. Tienes que escoger qué cosas vas a ver, qué cosas vas a oír, qué cosas, y reducir a lo básico, a lo elemental, porque demasiado ruido te aturde, ¿no crees? Y además te vuelve, por ejemplo, en la televisión,
con 800 canales no vas a ver nada, pues, propiamente. Te hace creer que tienes el control de todo y que lo tienes ahí, pero no lo tienes, no lo ves. Te da la enfermedad del zapping cuando aprietas un botón y otro y otro y otro y otro canal y no ves nada. Vas saltando de un punto a otro y no vives y estás disperso. Lo mismo pasa cuando haces clic y abres. ¿Cuántas páginas tienes abiertas cuando abres internet? Entonces tu mente está dispersa. ¿Cuántas cosas pretendes hacer cuando pues organizas tu día y dices que estás haciendo tarea, escuchando música con una tablet, una página aquí, otra página allá? Está dispersa tu mente, ¿no? Entonces, tienes que escoger en este mundo que te ofrece, te dicen, tú eres libre de hacer con tu vida lo que tú quieras, estás en el mundo de la libertad, pero resulta que terminas siendo esclavo de un chorro de cosas. La verdad os hará libre, dice Jesús. En el ámbito del seguimiento de Jesús, Él nos invita, y los santos, por ejemplo, Francisco de Asís, San Antonio Abad, San Benito Abad y tantos santos. Pueden ver ustedes alguna película en YouTube, películas católicas de santos. Cuando se encuentran con Cristo, hacen un discernimiento, eligen y ven qué cosas los están atando de tal manera que, claro, cada uno tiene que tener bien claros sus objetivos, metas, principios, valores y seguirlos. En esa manera, la verdad te hará libre. Te quitarás todas aquellas cosas como Jesús a los discípulos cuando les dice a Pedro, por ejemplo, deja todo y sígueme. Tuvo que dejar familia, su changarrito, su negocio, sus navíos, no sé cuántas barcas tenía, si una o dos o tres, pero tuvo que dejar todo para seguir a Jesús. Todos tenemos que tomar decisiones. El que se va a casar tiene que dejar a su familia consanguínea y formar un hogar, un proyecto de vida. Dejar. Tienes que elegir y abrirte al aprendizaje, a las novedades, a la nueva experiencia, y en esa medida pues serás libre y feliz. Entonces no compartas chismes, difamaciones, rumores, ruidos, porque si no te vas a hacer chismoso, difamador. Mejor verifica. Es una técnica que nos aconsejan los especialistas en medios de comunicación, que antes de compartir, verifica de qué canal viene, de qué página, si es uno que propiamente se dedica pues a dañar a la comunidad, etcétera. Entonces verifica y después pues compara, porque al verificar tienes que ver si la noticia es correcta. Entonces compara con otras agencias de noticia, etcétera, etcétera, ¿no? Y de lo demás, pues lo que tú tienes que escoger para tu vida, porque lo que está en juego es propiamente eso, ¿no? Tu propia felicidad y de las personas que viven a tu alrededor. La verdad os hará libres, entonces elige todo aquello que te ayude a aprender cosas nuevas y que te lleve con la capacidad de asombro y tu disposición a aprender, pues te lleve a un mundo diferente, ¿no? Siempre novedoso y maravilloso. Vamos a una pausa y luego regresamos para despedir nuestro programa. Gracias por haber estado con nosotros en Reflexiones para la Vida. Su servidor y amigo Padre Chuy. Atrás de cámara, nuestro gran amigo Esteban y el equipo de comunicación social de la diócesis de Tehuantepec. Que Dios los bendiga. Su servidor y amigo Padre Chuy. Hasta la próxima.